Hoy vamos a hablar de familia y sexualidad. No sé si el título está bien colocado, pero en principio podemos decir que sí, porque vamos a hablar de sexualidad, también vamos a hablar de familia, ¿sí? Así que hemos estudiado en el Génesis acerca de cómo Dios manda al hombre y le da una instrucción. Que la instrucción que le da al hombre es una instrucción que lo vamos a llamar bendición. Dios bendice al hombre y le delega al hombre una autoridad. Y esa es la bendición que le da Dios al hombre, ¿sí? Aprendimos que la razón por la cual el hombre debe llenar la tierra, debe cuidar la tierra. La Biblia dice en su palabra, Génesis 1:28, dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Estamos en la versión viviente, ¿sí? Génesis 1:28 dice que Dios bendijo al hombre con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y por el cielo. No, por el suelo dice. ¿Sí? No se puede correr por el cielo. ¿Sí? Bien. Entonces, Dios manda al hombre a reproducirse para llenar la tierra. Y estoy hablando del principio. ¿Qué pasaba? ¿Cuántos hombres había? Solo uno. Entonces, a ese uno le dice el Señor que se reproduzca y que llene la tierra. Es la primera cosa que aprendemos ahí. Y también le dice que tiene que gobernarla a la tierra. Así que, ¿por qué Dios le pide al hombre que se reproduzca? Para que esté y ocupe toda la tierra, con tal de gobernarla, ¿sí? El hombre tiene que gobernar la tierra, cuidar la tierra, administrar la tierra. Ese fue el deseo de Dios, ¿sí? Y fue la bendición que le puso Dios ¿a quién? ¿Al homínido? ¿Al chimpancé? ¿A los dinosaurios? No, al hombre. Así que el hombre es el encargado del planeta, ¿sí? Eso en torno a Dios. Bien, vean que el principal propósito de Dios para el hombre es administrar el planeta. Usted va a decir, ¿y ese mensaje dónde lo sacó? Sí, porque ahí no te estoy predicando del fuego, el Espíritu Santo. Te estoy hablando de cuál fue el deseo de Dios cuando Él creó al hombre. ¿Sí? Entonces, el principal propósito por el que el hombre existe en esta tierra es para cuidar la creación de Dios, para administrarla. Bien, eso fue lo primero. Lo segundo que leemos en Génesis es que cada hombre debe unirse a su mujer. ¿Para qué? Para ser, lo leemos en Reina Valera, dice, para que sean una sola carne. Lo que está tratando de decir es para que sean uno entre los dos y para que sean un matrimonio. ¿Sí? Dios creó al hombre para que esté en casa y cuando crezca pueda hacerse un matrimonio con una chica. Bien, esa unidad, ese matrimonio es la unidad fundamental que transmitirá a sus hijos los saberes necesarios. ¿Para qué? Para que la especie humana pueda seguir administrando el planeta. Así que aquí tenemos el matrimonio, que es la pareja. Tenemos la reproducción, con la cual se hacen los niñitos. Así que matrimonio más hijos es igual a familia. Bien. Génesis 2:22 dice: entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Verso 24 dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos
se convierten en uno solo. ¿No? Entonces vemos que, uno, el hombre debe ser responsable del planeta. Y dos, el hombre debe hacerlo bajo el entorno de la familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la familia? La familia es el entorno que cada niño debe tener para ser una persona apta para poder administrar el planeta. Vean, pensamiento de Dios. Así es como piensa Dios, así es como Dios ordena el mundo, así es como Dios está planificando la existencia, la vida. Entonces, la familia es el entorno que cada niño debe tener para ser una persona apta para garantizar la especie y el conocimiento. ¿Para qué el conocimiento? Para cuidar el planeta, para administrar el planeta. Todo no termina como los animales. El animal muere y el bebecito tiene que aprender de cero todo. ¿Sí? Ellos no pueden transmitir el conocimiento como nosotros. Nosotros llevamos a los chicos a la escuela y aprenden ciencia y aprenden muchas más cosas que nosotros. ¿Sí? Por eso Dios puso la familia, para que en el entorno de la familia se pueda garantizar, uno, que es la reproducción. ¿Para qué? Para garantizar la especie. Y dos, garantizar el conocimiento, para que con el conocimiento el hombre sea responsable del mundo. ¿Sí? Bien, quizás alguno piense que hay organismos que se tienen que encargar de cuidar el mundo, que hay gobiernos que se tienen que encargar del mundo, es cierto, pero también hay individuos, hay personas que cada día destruyen poco a poco la creación de Dios. ¿Sí? Destruimos la creación dañando a otros, quizás con malas conductas, quizás al robar, al desobedecer a Dios, al tirar desperdicios a los ríos, al no cuidar el ecosistema, al no proteger las energías, la vida. Además, tenemos la obligación hoy, no aquel tiempo, hoy tenemos la obligación de restaurarnos nosotros, porque somos hombres caídos, que caímos en pecado y no nos hemos liberado hasta que Cristo vino, y ahora tenemos la responsabilidad también, no solamente de cuidar el planeta, sino de restaurar el planeta, especialmente a los hombres caídos. ¿Sí? Así que, en otras palabras, si no seguimos las instrucciones de Dios, estamos dañando más la creación y aún más dañando a nosotros mismos. ¿Sí? La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuántos comieron una torta? La masa, se le pone un poquito de levadura y con ese poquito de levadura toda la masa se leuda. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que un poquito de infracción de la ley, un poquito de descuidar la palabra de Dios, coopera para la destrucción de los corazones, coopera para la destrucción de almas, de matrimonios, de familias, de hogares y más cosas que a veces no tenemos ni siquiera, ni imaginamos que estamos destruyendo. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Por eso, lo tercero que debemos saber es esto. En el entorno de la familia. Proverbios 22:6, pasaje súper conocido. ¿Qué es lo que dice? Instruyan al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Bueno, capitulemos. Vayamos redundando. El plan de Dios era este, entonces. Una visión. ¿Cuál fue la visión de Dios? Que el hombre se extienda en todo el mundo y que administre la creación de Dios. Esa es la visión, ese es el deseo de Dios. Ahora, eso tiene una misión. ¿Cómo yo lo llevo a cabo con una misión? La misión va a ser a través de la familia
y a través de la instrucción en la familia vamos a crear, vamos a trabajar hombres, a enseñarle a hombres y a mujeres a que el día de mañana puedan dirigir el mundo. ¿Sí? Y no me estoy refiriendo a ser presidente, sino que cada uno desde su lugar va a aportar para cuidar la creación del Señor. Así que la familia es la que aporta el conocimiento y es la que aporta también la reproducción de la especie. ¿Sí? Eso aparece en la pareja. Bien. ¿Y cuál es la tarea que tiene esa familia para poder lograr la visión de extenderse y de administrar? Instruir a los niños en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que creó las cosas? Dios. ¿Quién es el que puso la visión de cómo quiere que las cosas sean? Dios. ¿Quién es el que le dio la autoridad al hombre para que dirija? Dios. ¿Quién le enseñó al hombre la reproducción? Dios. El hombre no se puede reproducir si Dios no está en el medio. ¿Amén? Bien. Dichas estas palabras, una familia debe transmitir los conocimientos adquiridos, la instrucción de Dios. Por eso en el plan de Dios, los que dirigen la familia deben ser personas que han vivido en una familia donde han recibido la instrucción. ¿Sí? Así es como debería ser. Obviamente que hoy estamos en un mundo dado vuelta al revés, donde en casa aprendemos más a jugar a la Play que a conocer los deseos de Dios. Pero estoy hablando de cuáles son los deseos de Dios, es el plan de Dios, cómo Dios planificó el universo, cómo Dios planificó el mundo, cómo Dios planificó nuestra vida. Y usted va a decir, ¿por qué estoy en esta tierra? Bueno, hay razones por las cuales estar. Dios nos dio una razón para vivir. No nos puso en la tierra solamente porque sí. ¿Ve? Entonces, nunca debemos olvidar nosotros la responsabilidad que Dios nos ha dado, que es la bendición de dirigir la tierra. Y para eso nos enseña a que nosotros enseñemos a nuestros hijos a cómo debemos hacer eso cuando a ellos les toque. Porque nuestros hijos van a crecer. ¿Y qué van a hacer cuando crezcan? ¿Unos tontitos? ¿Van a salir en las redes sociales robando un supermercado como estamos viendo hoy día? Entonces el Señor nos enseñó cómo educar a nuestros hijos. Después ellos no se deberían jamás apartar del Señor, porque hay promesa. Si usted enseña a su hijo en el camino del Señor, si le enseña bien, la palabra de Dios garantiza de que nunca se va a alejar del Señor. Si se aleja del Señor, algo ha fallado en nuestra enseñanza. Y no se sientan culpables. ¿Por qué? Porque eso ha pasado. Hoy estamos recuperando algo de lo que hemos perdido. Todo lo que hemos hecho mal, el Señor nos ha perdonado. Y aún nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor. Si he sido un mal papá, quizás pueda ser un mejor abuelo. ¿Sí? Si he sido un mal hijo, por ahí puedo ser ahora un mejor padre. ¿Sí? Entonces, Dios nos da esa oportunidad de ir mejorando y para eso estamos aquí, niños, adultos, jóvenes, ancianos. Entonces, el entorno familiar natural es el lugar perfecto para la crianza de un futuro hombre, de una futura mujer. Está diciendo que no hay mejor lugar para crecer, para edificarse, que el ámbito de la familia. ¿Sí? Es el mejor lugar. Dios lo creó así. Pero no olvide, la familia tiene que tener estas características. Un papá y una mamá edificados en la palabra de Dios, de modo que pudieran edificar a sus hijos en la palabra del Señor. Por eso hoy estamos aquí cada día aprendiendo más de la palabra de Dios para poder llevarle a nuestros hijos más de Dios. ¿Sí? No podremos llevarle a nuestros hijos palabra de Dios si no tenemos nada de ello. ¿Sí? Dicen que no se puede sacar peras del olivo, por supuesto. ¿Cómo podemos sacar peras? El olivo va a sacar aceitunas. ¡Wow, qué rico!
Ya estoy pensando en una pizza. Pero me va entendiendo, ¿no? Ahora, vean, esto del entorno familiar como el entorno natural del crecimiento del niño, vean que esto es una cosa que está en la naturaleza. Los mamíferos, las crías de nuestros perritos, de nuestros gatitos, se crían al calor del mamífero, al calor de sus padres. ¿Sí? Es necesario que así sea. Por eso nuestras familias son hogares. ¿Por qué son hogares? Porque tienen el calor de los padres. Los profesionales de la educación infantil dicen que los niños necesitan del cuidado de la familia para recibir afecto. Es necesario el afecto. Si sos un papá o una mamá distante de tus hijos pequeños, estás cometiendo un grave error. Tus hijos necesitan imperiosamente el afecto. El afecto lo tienen que encontrar en el ámbito familiar. Necesitan no solamente el afecto, sino también aprender a ser afectuosos. ¿Cómo van a aprender a ser afectuosos? Si mamá es afectuosa, si papá es afectuoso, entonces ellos van a aprender a ser afectuosos. Pero si ellos no reciben el afecto de la familia, cuando sean grandes les va a molestar que alguien los abrace. Y Dios está diciendo que es necesario que ellos aprendan en la familia esas cosas, porque esas cosas lo van a fortalecer en el futuro. Tienen que aprender a recibir afecto, aprender a dar afecto, y de esa forma ellos van a crecer saludables. Incluso la ciencia lo dice. Un niño saludable, un hombre saludable es alguien que ha recibido afecto y sabe darlo también. Crecer saludables, incorporar y disfrutar los valores que se enseñan en el hogar. ¿Cuáles valores? Una pistola, salir a robar, malas palabras, tomar, alcoholizarse, maltratar a la familia, tirarle piedra a los vecinos. No, esos no son valores cristianos, no son valores que vienen en la palabra de Dios. Los tirapiedras afuera, los que no tiran piedra, son hijos del Señor. Por favor, no andemos tirando piedra. Recuerdo cuando era niño, pero bueno, yo era chiquitito. Y bueno, hay que aprender a no tirar piedra. El vecino me decía, no piedra, me decía. Así que sepa, debemos incorporar los valores y disfrutarlos también. ¿Qué puede pasar? Que a veces en el ámbito cristiano se incorporan los valores cristianos y no se disfrutan porque nos dan vergüenza. Y eso es una pena. ¿Sí? Otra cosa, estos valores son esenciales en la vida. Debemos aprender también en la familia, debemos aprender a enfrentar desafíos. Debemos aprender a reconocer nuestros potenciales. Papá, mamá deben estar atentos para ver en nosotros nuestros talentos, para poder llevarnos por donde Dios ha querido, porque Dios nos ha dado a todos talentos, diversos talentos. Y qué bueno es cuando los padres descubren los talentos de los niños y después ellos empiezan a hacer en esos talentos y se hacen grandes en eso. ¿Sí? Por eso es tan importante la familia, el entorno familiar. No lo olviden. Los niños no deben ser... tienen que aprender a ser valientes. Y eso lo tenemos que enseñar los adultos. ¿Qué pasa? Muchas veces fuimos maltratados en la niñez y quizás hoy no somos valientes. Pero tenemos que tratar de ser valientes, pedirle a Dios que nos enseñe la valentía por nosotros, pero especialmente por nuestros hijos. ¿Sí? Es como canta Denny Barrios. Dice, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Hermosa frase, ¿no? Ahora, hemos hablado de la familia, de cómo Dios desea que el hombre viva en familia y
que aprendan los niños en un entorno familiar y que se hagan grandes a partir de un entorno familiar saludable. Ahora, ¿cómo se construye la familia? Y acá estoy pasando a la cuestión sexualidad. ¿Cómo se construye la familia? Todo empieza con la sexualidad. La sexualidad es lo que hace que las personas se atraigan las unas a las otras, ¿sí? Por eso dice el Génesis, el hombre dejará a su padre, dejará a su madre y se unirá a su mujer, ¿sí? Bien. Dios estableció una manera de reproducir su creación. Hay una manera sexual o sexuada y hay una manera asexuada, ¿sí? Hay un árbol que quizás se le va a caer una semilla y va a reproducir otro árbol, ¿sí? Esa es una manera asexuada, ¿sí? Después vamos a encontrar animales que nacen de los huevos, ¿no? Los ovíparos. A ver, las aves, ¿no es cierto? Los pollitos que dejamos nacer. O sea, los huevos que no nos comemos. ¿No es cierto? Los que dejamos, bueno. Y ellos van a nacer no de una forma sexuada, sino de una manera asexuada. Sí. No produce. Ahí tenés. Eso es importante también saber. Bien. Peces, invertebrados y aves nacen de huevos. Y también tenemos la reproducción sexuada. ¿Sabían que hay plantas y flores que se reproducen de forma sexual? Bien, qué bueno que lo sepan. Entonces, y los mamíferos, hembras y machos, se tienen que juntar para la reproducción, ¿sí? ¿Y cuándo se juntan? ¿Cuándo se juntan? ¿Cuándo una perra está alzada? ¿Qué es lo que pasa? Como que hay algo que hace que se atraiga con los perros. ¿Viste que andan 20 perros detrás de una sola perra? ¿Por qué? Porque hay algo que hace que se atraigan. Bueno, vean que Dios hizo las cosas así. No hay otra. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el mundo para que se reproduzcan. ¿Me siguen? Ahora, el hombre es un animal también. Y viene del género de los mamíferos. Por eso las mujeres tienen mamas, ¿sí? Y los bebecitos, ¿qué hacen? Maman su leche, como lo hacen la mayoría de los mamíferos. Bien. Y la sexualidad del hombre es como la mayoría de la sexualidad de los mamíferos, ¿cierto? No empiecen a reírse. Ya me hacen pensar que estoy en la escuela. Uy, lo que dijo el pastor. ¿Eh? Sí. Bueno, espero que no sea geografía. Bueno, los hombres somos seres sexuados, hombres y mujeres. Estoy hablando del género humano. ¿Por qué? Porque nuestra composición genética, nuestras hormonas, nuestra figura corporal, nuestras formas de ser, nuestra forma de reproducción, son elementos de nuestra sexualidad. ¿Sí? Usted va a decir, ¿y por qué me gusta tal persona? Algo de todo eso me está atrayendo. O porque es muy lindo, o porque es muy linda, o porque me gusta su cuerpo, o porque me gusta... Pero siempre hay algo de todas esas cosas, hormonas, la figura del cuerpo, la manera de ser, incluso la manera de la reproducción. Esas son cosas que son muy íntimas. Podemos definir la sexualidad como una forma de energía
que genera la atracción. Esa energía que nos capacita para cumplir con el Génesis 2. Establecer vínculos de intimidad amorosa. Vean cómo Dios hizo las cosas. ¿Por qué andan todos los perritos detrás de la perrita? Porque Dios desea que esa perrita tenga otros perritos. ¿Sí? Es la reproducción. Lo mismo pasa con los humanos. Dios desea que el humano se reproduzca. Y dio todas estas formas que son energías de atracción que nos van a permitir vincularnos de una forma íntima. Por eso Dios dice que tenemos que dejar a nuestro padre y a nuestra madre para unirnos y ser una sola cosa con la otra persona. ¿Sí? Ser una sola cosa. Cuando dice que seamos una sola cosa, está hablando de intimidad. O sea, mi persona con la persona que me voy a unir, vamos a ser una sola unidad y vamos a vivir intimidad. Y esa intimidad va a ser el vínculo que nos va a unir, una intimidad amorosa. ¿Sí? Nos vamos a amar. ¿Por qué? Porque la atracción, eso genera que tengamos un vínculo y que nos amemos. Y de esa unidad va a nacer el matrimonio. Y de ese matrimonio va a nacer la familia. ¿Sí? Bien. Esa es la manera en que Dios hizo las cosas sin que yo tenga por qué decir algo. Cualquier cosa que yo pueda decir en su contra, la misma evidencia me va a demostrar que estoy equivocado. En el lenguaje bíblico, esta forma de energía es la que nos atraviesa cuando nos gusta a alguien. La razón por la que esto sucede es para que la reproducción suceda. El hombre es un mamífero y tiene la misma forma de reproducción que los demás mamíferos. Bien, dichas estas palabras, vamos a ir a la edad. ¿En qué momento un ser humano está listo para la reproducción? Entre los 11 años y los 13 años más o menos, sino antes o a veces después, los mamíferos adolescentes podrán estar capacitados para ejercitar sus relaciones sexuales de reproducción. ¿Sí? Están capacitados. Eso no significa que tengan que hacerlo. ¿Sí? Biológicamente están capacitados. Incluso en la antigüedad, cuando tenías 12, 13 años, ya podías ser papá. Podías ser jefe de familia. Podías ser mamá. Pero ¿qué pasa? Eras tan chiquitito que todavía no se debe de ser desarrollado el cerebro. Entonces, eras una familia que vivía bajo la tutela de papá. ¿Sí? Entonces papá a veces tenía como 4 o 5 hijos, uno de 14, el otro de 17, el otro de 18, el otro de 20, y todos vivían en casa y cada uno con su familia, pero el que tomaba la decisión en casa era papá. Y eso era toda una familia. ¿Sí? Así era en la antigüedad, así fue en la vida de Abraham, así fue en la vida de Isaac, de Jacob, de todos ellos. ¿Sí? Bien. En la antigüedad, las adolescentes eran madres a partir de esas edades, incluso los hombres. Y aunque han cambiado los tiempos, lo que no ha cambiado es la biología. Todavía seguimos con las mismas capacidades. ¿Sí? La sexualidad todavía nos sigue atravesando las mismas edades. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Esta familia antigua era la familia llamada patriarcal. Esto lo habrán escuchado mucho hoy día. Porque la familia patriarcal, qué sé yo, que tanto se cuestiona hoy. Bueno, la familia patriarcal promovía y protegía esas relaciones adolescentes.
Los adolescentes no eran adultos del todo, sino que ya trabajaban, no estudiaban, trabajaban. Salían a laburar con papá, salían a laburar con los hermanos para traer el alimento a casa, para su bebecito, para su esposa. Las mujeres trabajaban en casa, no salían a buscar el alimento, sino que lo producían con lo que el hombre traía, ¿sí? Y a veces, siempre se ayudaban en la familia. Los hermanos eran muy unidos y se ayudaban siempre. Aunque la decisión es importante, la seguía tomando su padre. La formación de ellos se daba en el hogar y no en las escuelas como hoy. ¿Qué significa? El que enseñaba a los niños era la mamá. Y el papá también. Pero básicamente la mamá era la que les enseñaba, la que estaba en casa siempre y les enseñaba. ¿Qué enseñaba una mamá? Enseñaba la palabra de Dios. Enseñaba a tejer, también enseñaba a ordeñar vacas, enseñaba un montón de cosas. Enseñaba a comerciar, enseñaba acerca de las monedas. Los niños, cuando llegaban a la edad de la adultez, que en ese momento la adultez podría ser a partir de que tenían una familia, tenían 12, 13 años, ya tenían una familia, ya salían a cazar con papá, ya salían a negociar con papá, andaban con papá para todos lados, y así, estando con el papá, se hacían hombres. ¿Sí? Esto se ha acabado. La familia patriarcal no existe más. No la van a encontrar. Quizás, no sé si en las familias armenias, por ahí algunas, pero está extinguido. En el mundo occidental, acá no vamos a encontrar familias patriarcales, no existe. Así que cuando digan el patriarcado, ¿qué patriarcado? Si no existe patriarcado. Los gitanos. Sí. Los gitanos, ahí tienen un poco de patriarcado, ¿sí? Pero básicamente no existe. En la sociedad nuestra no existe, ¿sí? ¿Qué pasó andando el tiempo? ¿Alguien escuchó hablar de la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial es un hito muy importante donde se transforma la familia. Esa familia patriarcal de la que hablábamos en la revolución industrial hace un giro total. ¿Qué pasa? Aparece la ciencia y todo lo que se produce a través de las máquinas. Las máquinas van a un local grande donde un productor compra las máquinas y todo el mundo tiene que trabajar en las máquinas. Se produce a grande escala, ¿sí? Antes usted quería hacer un paquete de harina y tenía que traer la harina, ponerla en un cosito y después venderlo. En ese momento venían las máquinas y pasaban y se hacían millones de kilos de harina, todos producidos en 2 segundos. Entonces el productor los vendía a monedas. A vos te costaba un día producir 5 y él te producía 1 millón en 4 minutos. Entonces, eso fue un boom. Un boom. ¿Qué pasó? Estas fábricas estaban en las ciudades, en las grandes ciudades. La gente tuvo que salir del campo porque lo que producía en el campo no podía competir con lo que se producía en la ciudad. Entonces, si vos le vendías la leche a la gente de la ciudad estando en el campo, este que está acá te la produce mucho más y a un bajo costo, con lo cual la gente del campo empezó a morirse de hambre. ¿Qué hicieron la gente del campo? Entonces se vino a las ciudades a trabajar. Y en ese tiempo, padres, hijos, adolescentes, tenían 8, 10 años y empezaron a trabajar en las fábricas. Las familias completas trabajaban en fábrica, ¿sí? Así que bueno, podías estar con tu hijo enseñándole cosas, llevando a tu hijo a tal lugar. No había tiempo, había que trabajar. Y se trabajaba por un sueldo. Así que ya los niños tenían sueldo, los adolescentes tenían sueldo, los padres tenían sueldo, todo el mundo tenía sueldo. Y al tener sueldo, cada uno tenía manera de poderse solventar. ¿Qué pasa si yo tengo 18 años y tengo todo para solventarme? Vivo en la ciudad, me compro una casa. Llevo a mi papá que se compre la suya. Entonces ahí empieza el individualismo. Desde ese momento, todos los hombres y mujeres se hacen individuales. Antes todos dependíamos de todos.
Todos dependíamos de la familia grande. Y ahora todos podemos tener nuestro propio dinero y no depender de la familia. ¿Qué sucede en ese momento? Surgen las familias chiquitas. Desaparece la gran familia y aparecen las pequeñas familias. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo a los 13 puedo ser papá. La chica que me gusta también puede ser a los 12. Pero no, tiene que trabajar. Entonces surgen las escuelas. ¿Para qué surgen las escuelas? Para enseñarle a los chicos cómo utilizar las máquinas. ¿Se entiende? La escuela no era para aprender geografía, no. Era para aprender cómo usar las máquinas, para salir al ámbito laboral. Nos empezaban a preparar. Las primeras escuelas tenían 3 años, 5 años quizás después. A medida que la ciencia crecía, a medida que las máquinas eran cada vez más complejas, más te tenías que preparar, más años tenías que estar en la escuela. Entonces después el empleador va a decir, ¿cuántos años estudiaste en la escuela? 2 años, no te quiero acá. Con 5 años mínimo. ¿Sí? Y así. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a postergar la familia. ¿Cuándo vas a tener familia? Después de los 17, después de los 18 y después de los 20, después de los 25. ¿Sí? Así que los jóvenes y los muchachos usaban todo su tiempo para formarse, para trabajar duro, muchas horas, y para descansar. No había tiempo para conquistar chicas ni chicos. ¿Sí? Sepan que en la antigüedad los chicos no conquistaban a las chicas ni las chicas a los chicos. No pasaba. No había suerte, chicos. Si te gustaba fulanito de tal, le tenías que decir a papá que te lo consiga. Y si te va a buscar, ¿sabes qué me gusta Teodoro para mi hija? Ya está para la otra. No había caso. Entonces de repente te decía papá, ya te conseguí novio. No, novio no, marido. Ah, bueno, espero que sea lindo, espero que sea lindo. Y después viene uno que tiene como 60 años. Perdiste, lo lamento. Pero así era. Se pagaba la dote. Mientras se pague, ¿sí? Bueno, así era en aquel tiempo. Pero esto va a cambiar en el tiempo de la revolución industrial. ¿Sí? Ya los hombres y las chicas ya pueden tener su propia casa, pueden alquilar sus casas, pueden invitar a quien quieren a casa. Esas cosas antes eran imposibles. Imagínense, ya papá no era el jefe de todo. Se siente bastante mal un anciano en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya los hijos no le dan cabida. ¿Sí? Así que bueno, a medida que el trabajo se hace más especializado, capacitaciones, profesiones, se requiere de más tiempo de preparación personal y se pospone la creación de la familia. ¿Sí? ¿Van entendiendo? A ver. Ahora, hablemos de la sexualidad después, más adelante, porque esto empieza en ese tiempo, pero se va perfeccionando esa forma de vidas nuevas. En la antigüedad la sexualidad era un tema del que no se hablaba. Sin embargo, la sexualidad debe enseñarse en la familia porque la familia debe prepararnos para el futuro. Papá, mamá, enséñenle a sus hijos acerca de la sexualidad. Hoy día lo está haciendo la escuela y lo está haciendo con graves errores. Y ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de ideología de género. Hoy no. Pero vean, cuando yo era chico, se decía, no se enseña sexualidad. Encima decían, cuando hablaban de sexualidad, ¿qué decían? ¿Viste cuando? ¿Viste? Porque tampoco se quería decir. ¿Se entiende? Entonces, imagínate, si yo vengo al púlpito y digo, y sí, porque Abraham tuvo relaciones sexuales. ¡Oh! ¡Pastor! ¿Cómo va a decir esa cosa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque había como esa cosa que no se puede decir. Bueno, pasaba.
Pero debemos enseñarle a nuestros hijos. ¿Sí? No voy a decirle acá qué cosas enseñar, porque no es el momento, pero hay cosas que hay que enseñarle y que es muy necesario que ellos aprendan. Porque ellos después se van a reproducir y también van a vivir su sexualidad. ¿Cómo la van a vivir? ¿A los tumbos? No, tienen que estar preparados para vivir su sexualidad. ¿Amén? Bien. Y la sexualidad define nuestras formas de desarrollar vínculos amorosos. ¿Sí? Y me estoy refiriendo a todo aquello que nos hace seres sexuales. Hay personas que son muy sexuales. Y usted va a decir, esa persona, no, de repente le tocó. No es que, y están a otros que quieren ser más sexuales. Aparecen los tipos con las musculosas, todo. Aparecen las chicas con las polleras bien cortitas, ¿no? Esas cosas. Ahí estamos tratando de ser más sexuales. Hay otros que tienen la forma del cuerpo más sexuales que otros. Hay otros que son muy sexuales con la sonrisa, con los ojos, con la mirada, con la manera de hablar. Y voy a decir, ay, me derrito cuando veo. Y voy a decir, ese. Ay, no sé. Ay, me encanta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque destilamos sexualidad. Y un día después vamos y lo charlamos. Y lo charlamos y después nos lo enganchamos. Si Dios nos ayuda, ¿no? Si no aparece otro en el medio, otra en el medio. Bueno, esas cosas van a pasar, ¿sí? Son las formas en que tenemos para desarrollar nuestros vínculos amorosos. Esos vínculos amorosos son los que crean la vía por la cual llegamos después a la reproducción de personitas. Que somos nosotros personas sexuales. Pero si se van a ver así como musculosos y eso, pero ¿y si no tienen buen corazón y si te abandonan? Y eso puede pasar. Por eso papá y mamá te tienen que enseñar bien qué tenés que ver vos. A mí no me gusta la persona así, me gusta... Menos mal. Sí, no me importa si es como... Sí, bueno, No tiene buen corazón. después vamos a charlar. Eso es muy importante lo que vos decís. Yo también estoy de acuerdo con él que lo más importante es el corazón. Porque la belleza va y viene. Pero el corazón... Sí, queda para siempre. Exacto. Bien. Nuestra ventana son los ojos. Exacto. Nuestra ventana son los ojos. Los ojos del corazón. Bien. Surge entonces los sueldos por hora y cada cual depende de sí mismo para subsistir. Esto cambia la manera de ser de la familia. Nace el individualismo. De ahí que aparece una gran diversidad de técnicas para evitar el embarazo, para no ser embarazosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Surge el condón, surgen las pastillas, pasando el tiempo, inyecciones, ahora se usan chips, operaciones de las trompas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de maneras hoy día de evitar el embarazo. ¿Sí? Hoy la etapa de formación de los jóvenes comienza en el hogar y se articula con la escuela inicial. Sala de 3, ya son 3, jardín, preescolar, 3 años. 5 años de primaria, 6 años de secundaria. Ya tenés 12, después tenés 18 y con la superior 3 años o más, ya tenés 21 o más años. Así que hay muchos años de especialización para después pensar en encontrar a la persona, ¿sí? Así que hoy está mal visto formar familia antes de prepararse para entrar en el ámbito laboral. Y eso sépanlo, y es muy cierto. No está bien visto. Si ustedes pueden evitar ponerse de novio, de novia, mientras no estudian, por favor, estudien, fórmense para entrar en el ámbito laboral. ¿Sí? No sean como los cristianos de otros tiempos que decían, no hay que estudiar porque el Señor viene ya. Si el Señor viene ya, tenés que estar preparado, pero que el Señor te encuentre en la facultad. ¿Sí? Amén. Y no que te encuentre ahí. No, pero el Señor me va a bendecir. Él me va a dar el dinero para hoy.
A veces salimos a buscar el dinero a la calle. Quizá el Señor tiene plata tirada para mí hoy. No, anda a laburar. Y antes prepárate para competir con los demás y conseguir el puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Alguien dice amén? Amén. Bien, ahora vamos a la cuestión del enamoramiento. Qué lindo. El enamoramiento se produce cuando las energías de atracción se juntan, ¿sí? Se mantienen el tiempo, incluso se intensifica paulatinamente. Y ahí es cuando estoy enamorado. Mientras tanto, no sé lo que siento, me pasa algo con él, pero no sé, me pasa algo con ella, no sé qué será, no sé si me estoy enamorando, ¿será que me estoy enamorando? ¿Ma? ¿Estaré enamorada? ¿No? Pero bueno, cuando esto se intensifica, pasa el tiempo y seguís loquito, loquita por esa persona, entonces te das cuenta que estás enamorado. Y el estar enamorado tiene que ver con esas energías de atracción que te acercan a la persona y que vos hasta te toca esa cosa de que no puedes pensar en nada más que en esa persona. De repente tenés que estudiar para la facultad y tenés un examen y te aparece la cara. Oh. Y dejás la computadora y agarrás el celular. ¿Estás ahí, mi amor? ¿Sí? Bueno, esas cosas no van a pasar. Ahora, hay una cosa que suele pasar en el ámbito cristiano que viene también de otros lados. La persona adecuada. ¿Será la persona adecuada para mí? Les digo, no existe la persona adecuada para vos. Eso es un mito. No se lo tomen. No existe la persona adecuada. Las personas no son adecuadas, se adecúan. Las relaciones no están creadas. No es que viene un paquete con las cosas que a mí me gusta y no. En el vínculo se establecen. Ahora hay vínculos que no van ni para atrás ni para adelante, entonces vos decís, no, esta no es, este tampoco. ¿Sí? Pero si de repente podemos empezar a conectar, ya es un buen comienzo. ¿Sí? Y no lo digo para los adolescentes. Por favor, estudien, chicos. Entonces, no existe la persona adecuada. Muchas personas dicen haber recibido señales de Dios. Señor, si hoy viene con la corbata roja, entonces Él. Y te digo, capaz que sabía que tenía una sola corbata. Y vino con la corbata roja. Tú me escuchaste, Señor. Ahora voy y lo encaro después de la reunión. ¿Sí? Y esas cosas han pasado. Y escuché personas que me han dicho, y pastor, y me funcionó. No fue eso lo que te funcionó. Lo que te funcionó fue la relación. Porque fueron buenas personas, se entendieron, trataron de comprenderse y de llegar a ser una buena unidad. ¿Sí? Así que muchas personas dicen haber recibido señales. Y también a los años se separan. ¿Sí? Hay muchos hermanos que van a decir, oh, esa pareja, qué siervos de Dios que son. Pasan un par de años separados. Entonces, ojo, Dios no quiere que nos separemos. Dios dijo que nos unamos. Incluso su palabra dice que Él se enojó con muchos hombres que dejaron a la mujer de su juventud. Tomen mate. Entonces, las relaciones no son. Las relaciones se construyen. Y se construyen con mucho amor, con mucho cuidado, siempre pensando en que la unidad no se rompa. Si yo te maltrato, te grito y te digo cosas, te estoy hiriendo y estoy rompiendo la relación. Si te grito hoy, te grito mañana, te grito la semana que viene, te grito otra vez más, después vas a decir, basta, no te quiero más, chao, fuera de mi vida. Agarra todas las cosas y andate. Puede pasar. Entonces, ¿por qué? Porque en vez de construir la unidad, la estamos rompiendo. ¿Sí? Otra pregunta. ¿El noviazgo es bíblico? No.
¿Dónde dice el noviazgo en la Biblia? ¿Quién era novio en la Biblia? ¿Quién era novia en la Biblia? No, el noviazgo no es bíblico. La novia sí. El novio sí. Pero el novio bíblico y la novia bíblica no significan lo que hoy es un novio. Porque la novia en aquel tiempo era la chica que se estaba casando. Y el novio era el que la estaba esperando. ¿Sí? ¿Cuándo se convertía en novio? Cuando estaba con el trajecito listo para casarse. ¿Cuándo se convertía ella en novia? Cuando tenía el vestidito para casarse. ¿Sí? Entonces, ¿existía el noviazgo? No existía el noviazgo. El noviazgo no es bíblico. ¿De acuerdo? Amén. Al cabo que ni quería, dijo. No había razones para noviar. ¿Por qué? Porque papá ya te traía al chico, te traía a la chica. O sea, no tenías derecho a conocer a nadie. Y si conocías chicos y todo eso, te podías conocer porque los podías conocer. Se podían conocer en la vida, no es que no. Se encontraban en el lugar de comercio, se encontraban en un montón de lugares, compartían espacios juntos. Habían chicas que eran pastoras de ovejas, muchachos que eran pastores de ovejas, se encontraban en el mismo campo y charlaban y se hacían amigos y todo. Y después el muchacho le decía, ¿sabes qué, papá? Quiero que Guadalupe sea mi mujer. Bueno, vamos a negociar y si está la plata, si la pone, entonces puede suceder. Así que se podía dar que te den la ideal, la que te gusta a vos, o no. Así que eso decidían los padres. Papá te traía al chico, la chica. Al noviazgo, en este tiempo, se le ha destinado el conocerse como personas para determinar si harán una vida juntos o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el noviazgo hoy? O dice, bueno, hoy tengo otros derechos, hoy yo soy individual, hoy yo puedo decidir con quién estar. Hoy podemos ambos, porque si yo decido estar contigo y tú quieres estar con otra, no tengo toda la decisión, pero tengo una parte de la decisión. Si vos querés estar conmigo y yo con vos, bingo, ¿no? Podemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en una etapa de noviazgo donde nos vamos a tratar de conocer para ver si somos compatibles, ¿no es cierto? Uno no quiere llegar al matrimonio y decir, ¿por qué lo permitiste, Señor? ¿No? Entonces, uno quiere llegar más o menos al casamiento, ¿sí? Bueno, entonces, el noviazgo es conocerse como personas para ver si van a llegar a tener una vida juntos, de intimidad. Eso es el noviazgo. Para eso se construyó. Ahora, si yo decido empezar a conocer a fulanita, o fulanita empieza a conocer a fulanito, ¿qué va a pasar? Hay atracción. Por eso quieren conocerse. ¿Hay atracción de qué tipo? ¿Sexual? Sí, hay. Hay porque te gusta. ¿Sí? ¿Y qué te va a pasar cuando le toques la manita? La energía empieza a correr. ¿O no? Y si se te acercó mucho y el perfume, hasta el perfume ya. ¿No es cierto? Bueno, es parte de todo esto. Ahora, ¿qué va a suceder? Va a aparecer la sexualidad en el medio y la sexualidad, al estar tan cerca, vamos a querer intimar. Quizás no lo hagamos porque papá se va a enojar o porque la iglesia o porque no es el momento. Pero si se da, quizás lo hagamos. ¿Sí? Ahora, eso ya no es noviazgo. Porque al noviazgo no le pertenece el tener relaciones sexuales. Porque en el noviazgo es para conocer si va o no va. Es para eso es el noviazgo. Si no, te aconsejo, no te pongas de novio con nadie. Y seguí observando, tenés más posibilidades. Ahora, ¿No? que en este tiempo esa es
Por eso mismo, yo lo que estoy diciendo es cómo es y cómo debería ser para saber qué cosas están mal. Entonces, hoy día me doy cuenta que tiene la novia porque anda de la mano, porque anda abrazado, porque lo anda besando, andan torciendo los árboles por ahí. ¿Y qué pasa si de repente nos gusta besarlo, besarla? Bien, genial. Pero tiene un carácter. Entonces después va a llegar un momento de decir, ya fue. Y cuando ya fue, ¿qué es lo que va a pasar? Porque yo ya no te quiero más porque sos una insoportable, pero para vos yo soy el más hermoso del mundo. Entonces me vas a seguir molestando, me vas a seguir estorbando porque yo te quiero, vos te quiero, vos te quiero, vos te quiero. Oh. Y no voy a poder ir a la escuela porque me va a aparecer en la puerta de la escuela, porque se me va a aparecer en la puerta de casa, me va a estar esperando en la esquina, me va a sentir acosado y todo. ¿Y por qué me va a pasar eso? Porque tuve relaciones sexuales con esa persona. Me uní en intimidad. Ahora vas a decir, y no, pero no hubo coito. Lo dije. Pero hubo relaciones sexuales. ¿Sabe cuáles son las relaciones sexuales? No es cuando sucede el coito. Eso es la culminación de la relación sexual. Pero la relación sexual es siempre que haya contacto físico. ¡Amén! Decime qué te pasa cuando la abrazaste. ¿No se te remueven todas las cosas? Es la verdad. Ya te da gana de... ¿Viste? Entonces, ¿por qué? ¿Me vas a decir que no? Sí. Pasa. Entonces, seamos realistas, hablemos las cosas como son. Yo se las puedo dibujar, pero yo antes de dibujársela prefiero irme, ¿sabe? Yo quiero que ustedes aprendan, que aprendan las cosas como deben ser. Entonces, si yo tengo una relación sexual contigo a través de un contacto interlabial, el beso es sexual y es una relación sexual. Cuando yo tengo una relación que te beso a vos, cuando venga alguien a verte o a acercarse a vos, me voy a acercar como una fiera. ¿Quién es ese que estaba ahí? ¿No es cierto? Me voy a poner celoso. ¿Por qué me pongo celoso? Porque ya la considero mía. Pero no éramos novios. ¿No estábamos conociéndonos? ¿Se entiende? Ojo. Yo sé que no se lo han enseñado así. Yo sé que todo el mundo hoy te enseñan ser novio. Bueno, si ya nos dimos el besito ya somos novios. ¿Somos novios? ¿Qué somos? ¿No? Bueno, esas cosas que pasan hoy día. Así que el noviazgo que más se lleva a cabo hoy día comienza a aparecer en los años 1960. Imagínense. Desde los años 60 más o menos se empieza a utilizar el noviazgo así como se lo conoce hoy. ¿Sí? Quiero que lo sepan, no es que siempre fue así, eso comenzó en esa época. Así fue desapareciendo la idea de la relación con el matrimonio en los países occidentales. Se identifican dos modelos. Uno es el que se llama tradicional, relacionado con esto que les vengo diciendo, el amor romántico, la fidelidad, la lealtad en la pareja, el compromiso, el noviazgo. Cuando una pareja se forma en ese ámbito, es lo que se llama una relación tradicional. Y la otra relación que existe hoy día es la que se llama la relación libre, ¿sí? Relacionado con relaciones temporales, casuales, centradas en la búsqueda del placer, donde lo único que prima es la autonomía y la ruptura del orden tradicional.
Entonces yo estoy de novio con alguien y es un pasatiempo. Sí, porque la paso bien con fulanito, la paso bien con fulanita. Pero después me gusta otra, cambio. Y después cambio y vuelvo a cambiar. Y de repente convivo y de repente me voy. Y todo eso, ¿no? Son las relaciones del otro orden que hay hoy. Las iglesias cristianas promovemos el noviazgo con vistas a la construcción de nuevas familias. De acuerdo con el Génesis 2:24. ¿Sí? Nota, los placeres sexuales son los que excitan el cuerpo, como los besos interlabiales y el contacto físico entre ambos cuerpos, vestidos o no vestidos. Por eso los placeres sexuales y la reproducción están destinados a la intimidad del matrimonio. Imagínate, tengo 14 años, me gusta fulanito de tal y quedo embarazada. ¿Qué va a hacer mi mamá? ¡Ay, te lo dije! ¡Cuídate! ¿No? No te cuidaste, quedas embarazada. Decidís tener el bebé y el otro adolescente vive con la mamá. ¿Vos te pensás que la mamá lo va a dejar que se vaya a alquilar una casa? No. Y la mamá de la chica, vos te pensás, no, son chicos. El nene va a crecer en el ámbito de la familia de la mamá. El nene va a crecer sin el papá. Y el papá lo va a ver en los momentos que se pueda. Pero lo que quiero decir es que el niño no va a crecer en el ámbito del que hablamos al principio. No va a crecer en ese ámbito de unidad familiar donde el papá va a ser el que lo guíe, donde la mamá va a ser la que lo guíe. ¿Por qué? Porque estamos en una cosa que no está bien. ¿Se entiende? Entonces al niño le va a faltar el afecto del papá, al papá le va a faltar darle el afecto al hijo, la mamá va a ser sobreprotectora de su bebé, quizás no. Al niño le va a faltar la figura paterna. ¿Y qué sabemos? ¿Qué puede salir de ese niño? Dios quiere que salga bien, pero ese niño no está creciendo en las condiciones adecuadas por las cuales Dios estableció que nazcan y crezcan los niños. ¿Me siguen? ¿Vieron que esto todo tenía sentido? Cuando Dios crea las cosas, las establece de una manera para que sean de determinada manera. Y ahora, las familias disfuncionales, las familias de la época, que se establecen bajo otras normas, de otras maneras, donde el papá no ejerce, no establece el vínculo, la mamá y el papá no tienen el vínculo que el niño tiene que aprender a comprender, porque ese niño que va a crecer con su mamá o con su papá, de repente va a ser un niño que después no va a querer tener familia, no va a querer tener... ¿Por qué? Porque ya sabe cómo se llevan su papá, su mamá. ¿Me entiende? Entonces nosotros como padres tenemos que estar educados para poder educar. Y la educación me va a decir, yo no voy a tener un hijo en mi adolescencia, porque en mi adolescencia tengo que estudiar. No voy a tener un hijo en mi juventud, cuando todavía estoy en la facultad, ni siquiera me puedo valer por mí mismo, ni siquiera puedo tener mi propio sueldo, ni siquiera puedo tener mi propia casa. ¿A dónde voy a meter a mis críos? ¿Se entiende? Entonces todo eso es súper importante. Familia y sexualidad. Esto es el deseo de Dios. Así es como Dios quiere que sean las cosas. Ahora, esto lo decimos hoy. Y muchos estamos hablando con el diario del lunes. Porque muchos ya hemos tenido familia y quizás no lo hemos aprendido. O quizás lo sabíamos y gracias a Dios todo salió bien. O quizás ya somos viejos y nos quedan los nietos. Y nuestros hijos están criando. Y están criando a la que te criaste. Y si te pones a pensar y miras a tu hijo amado y a tu hijita y decís,
mis hijos no tienen este vínculo del que el pastor está hablando. Mis hijos no están pasando por el cariño y el amor de mis padres. Mis padres no están siendo ejemplos de mí. La persona que me crió, no sé, no me conduce por el camino del Señor. No lo sé. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante aprender cuál es el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios, por qué Dios nos creó, con qué forma, con qué formato y por qué Dios quiere que vivamos en determinados ámbitos y ambientes. ¿Por qué un niño tiene que crecer en determinado ambiente? Porque esa es la manera que después va a poder salir a la vida, al futuro, y va a salir entrenado. ¿Para qué? Para administrar el mundo que Dios le dio para administrar. Porque el hombre es el encargado de administrar el mundo. El hombre no es el encargado de destruir el mundo. Y si nosotros, como adultos, comemos un chocolate y el papel lo tiramos en el suelo, ¿me puedo llamar administrador de la creación de Dios? Estoy generando basura, estoy generando cualquier cosa. Entonces hay un montón de cosas que debo aprender y que mis hijos deben aprender para que el día de mañana ellos puedan administrar el mundo desde el lugar que Dios lo ha colocado. ¿Sí? Ellos van a tener que administrar el corazón de sus hijos, dirigirlos. Pastor, no sé qué hacer con mi hijo. Oh. Algo ha pasado ahí. Cuando no sabes qué hacer con tu hijo es porque algo ha pasado. Cuando tu hijo se mandó, algo ha pasado. Entonces es re importante, súper importante, que el niño crezca en un ámbito específico, claro, que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. ¿Amén? Bien, hasta aquí.